Bueno, bienvenidos a la primera cápsula de videos que vamos a hacer para esta que sería la clase número 4, el PDF de la clase número 4, ¿ya? Que trata sobre superposición de flujos, de flujos potenciales, ¿ya? Entonces, lo que hemos estado hablando hasta ahora es que para los casos que el flujo es incompresible e irrotacional, lo cual está relacionado con lo viscoso, se puede modelar el flujo como un potencial, ¿ya? Básicamente una potencial que soluciona la ecuación de Laplace, cuyo gradiente es justamente la velocidad, ¿ya? Entonces, de hecho, lo que estuvimos discutiendo es que cualquier solución de la ecuación de Laplace que tenga condiciones de contorno físicamente relevantes podría ser un flujo, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces vimos de hecho 4 flujos elementales. El primero fue flujo uniforme, vórtice, fuente sonidero, vórtice y el doblete, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer combinaciones lineales entre estos flujos para empezar a sacar nuevos flujos, pero eso no implica que sean los únicos flujos potenciales, y si a ustedes se les ocurre en algún momento un flujo, una función potencial que cumpla con condiciones de contorno física, ese podría ser un flujo, o sea, eso podría mover un flujo, ¿ya? Entonces, de hecho, en estas combinaciones lineales vamos a usar lo que se llama el principio de superposición. Que de hecho, hicimos un poco de trampa, porque para derivar las ecuaciones para el doblete, usamos justamente superposición. ¿Qué significa superposición? Significa que, imagínense yo tengo que el laplaciano de phi es igual a 0. Por lo tanto, phi es una función que podría ser un flujo y que cumple con las condiciones correctas. Y una segunda función potencial que también cumple con estos requerimientos. Eso indica que phi3, que es igual a phi1 más phi2, también cumple con la ecuación de Laplace. Y básicamente tiene que ver con que el laplaciano, este nabla que tenemos acá, que nosotros sabemos que es básicamente de phi de x cuadrado más de i cuadrado, eso es un operador lineal, por lo tanto da lo mismo si los hago separados o lo hago juntos, en el sentido de que el laplaciano puede estar aplicando sobre phi3. Si está aplicando la laplaciano sobre phi3, pues es equivalente a que esté operando en separado sobre phi1 y sobre phi2 y sumando después, porque todos los operadores son lineales, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que podemos, imagínense, phi1 es una fuente en su medio y phi2 es un flujo uniforme, por ejemplo. Y la solución de eso sería también un flujo potencial, ¿ya? Entonces, de hecho, el primero es justamente el ejemplo que acabo de ver. Sumemos a lo que vamos a llamar a lo que vamos a ver ahora, lo llamamos cuerpo de Rankine. ¿Ya? Es el cuerpo de Rankine. ¿Y qué es la suma de un flujo uniforme más una fuente? ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el phi del flujo uniforme, la vamos a llamar phi sub u, es igual a u infinito x, ¿cierto? Eso lo sabemos de la clase pasada, no vamos a repasarlo, que lo vimos. Y el phi de una fuente o sumidero es efectivamente u es, como vio, es q sobre 2pi, lo abrimos en otro tema. ¿Vale? Entonces, bueno, el phi entonces del cuerpo de Rankine, que es igual al phi del flujo uniforme más el
phi de la fuente o sumidero es igual a u infinito x más u sobre 2pi logaritmo natural de r. Ahora esto está en coordenadas mezcladas, ¿cierto? Porque esto son coordenadas cartesianas y esto que tenemos acá son coordenadas polares. Pasemos todo a coordenadas polares. Esta cuestión es igual a u infinito por r coseno de teta, ¿cierto? Coordenadas polares más u 2pi logaritmo natural de r. Y ese es el potencial del cuerpo de Rankine. ¿Ya? Lo mismo podemos hacer con respecto a su función corriente. De hecho, lo que voy a hacer un poco para mejorar la calidad de lo que están viendo, voy a sacarle fotos ¿cómo está? A las pizarras y las voy a ir subiendo, ¿sí? Por si quieren verla después con más calma. Entonces, voy a borrar lo que está acá, pero voy a borrar solamente lo de arriba, ¿vale? Luego podemos hacer con la función corriente que también obedece a una ecuación de Laplace. Sabemos que, bueno, para el caso de o sea, que la función corriente es igual, la presión de la función corriente es igual a la vorticidad, eso lo vimos hace una clase, y dado que el flujo no es irrotacional, la vorticidad es cero, excepto en ese punto singular, así que sé que existe alguno. Entonces, el phi del psi de la Rankine es igual al psi del flujo uniforme más el psi de la fuente sumidero, lo cual me da igual a, para no equivocarme, sabemos que es u infinito por i más q sobre 12 por t. Nuevamente pasemos todo a coordenadas polares, u infinito r seno de teta más q sobre 2 por t. ¿Vale? Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones. La función corriente y la función potencial, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Calcular las velocidades, ¿cierto? Sabemos que las velocidades son el gradiente de la función potencial. Ahora, ojo, que en coordenadas polares las cosas son un poco distintas. La función potencial, la gradiente de una función escalar cualquiera, de hecho, es 1 sobre r de phi de r más 1 sobre r de phi de teta en la dirección teta. ¿Ok? Entonces, bueno, la velocidad en la dirección r, ¿ya?, es igual a, bueno, de phi de r, esta cuestión me da u infinito coseno de teta más q sobre 2 por r, ¿cierto? Y después de phi en de teta, o sea, v en la componente teta, va a ser igual a 1 sobre r por de phi de teta, entonces me queda u infinito, la derivada del coseno es menos seno, ¿ya?, más q sobre 2pi logaritmo natural de r. Esto no depende de teta en ninguna parte, por lo tanto eso me da 0 y la velocidad teta sería menos u infinito 0 de... ¿Ok? Entonces, solamente como un poco para guiarlo, algo que no es tan obvio de primera, es que con coordenadas polares, bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener coordenadas cartesianas donde i y j son vectores unitarios que apuntan en la dirección i, o sea, en la dirección y en la dirección x, o sea, i gorro, nosotros estamos acostumbrados a i gorro y j, ¿cierto? Estamos acostumbrados a i gorro y j. En coordenadas polares la cosa es un poquito diferente, ¿ya? Voy a hacer un poquito de color para que digamos que si tú estás acá, básicamente, tú vas a tener una dirección
radial unitaria y una dirección angular unitaria. Si tú estás parado aquí, la dirección radial va así, y la dirección... Entonces, en el fondo, en el caso de coordenadas polares va variando un poco las coordenadas. ¿Ya? La dirección radial siempre es paralela al radio, ¿cierto? Y la angular va en el sentido perpendicular a ese, ¿vale? Y bueno, en el sentido perpendicular a ese. Voy a sacar una foto de pantalla para mostrarles un poco de cómo se ve esta cuestión. ¿Vale? Entonces, de hecho ustedes pueden ver en el... Yo les subí, hay un link a un código que hice respecto justamente para modelar esta cuestión. Y lo que quiero mostrarles es... Esto se los voy a mostrar aquí. Esto es lo que... Hay un link por ahí que les dejé, de lo que deberían poder ver es esto de que está acá. ¿Ya? Que básicamente es un Jupyter Notebook, que es un Jupyter Notebook nada más que es un software que me permite hacer, me permite tener, intercalar texto en LaTeX con código ejecutable, ¿ya? Y de hecho, aquí lo que hice fue, tengo psi del flujo uniforme, phi del flujo uniforme, psi de la fuente sumidero, phi de la fuente sumidero. Aquí lo que estoy mostrando es psi, o sea, cuál es la función psi resultante, la función phi resultante, y lo único que voy a plotear, nosotros sabemos que la función psi es las curvas de nivel de la función psi son las líneas de flujo, y lo que aquí estoy mostrando son en negro las curvas de nivel de la función psi, y en rojo las curvas de nivel de la función phi. ¿Ya? Entonces, de hecho, tienen un poco tiene sentido, porque vemos es algo así como un flujo que viene en este sentido. De aquí hay una fuente que está saliendo flujo y que se va hacia atrás y genera algo así como una no sé, una parábola abierta hacia el lado derecho, ¿cierto? En donde el flujo como que golpea con esto y se va alrededor. Por eso se le llama el cuerpo de Rankine. ¿Ya? Entonces veamos algunos puntos de interés de este cuerpo de Rankine. Lo primero es que aquí se genera, o sea, en alguna parte, no, vamos a llegar de qué es ahí exactamente, pero en alguna parte de aquí se debería generar algo así como un punto de estancamiento, ¿cierto? Entonces derivemos eso, encontremos dónde está ese punto de estancamiento. Encontremos dónde está ese punto de estancamiento. Entonces, y de hecho, para hacer un poquito más gráfico de por qué tenemos que encontrar un punto de estancamiento, voy a borrar acá. Fíjese, bueno, vamos a ver acá. Fíjese, de aquí sale un flujo en ese sentido, y de aquí sale un flujo en este sentido, y en alguna parte, y esta velocidad va tiene infinito inicialmente y va bajando como 1 sobre r, y en algún punto se va a igualar con la velocidad de esta acá. Entonces encontremos dónde está ese punto. Encontremos dónde está ese punto. Entonces ahora lo que voy a hacer es encontrar, a ver si es que está, puede ser que no exista, puede ser que no exista, no sé. A ver, entonces punto de estancamiento. Ok, veamos, ¿qué es lo que tiene que pasar en un punto de estancamiento? La velocidad tiene que ser cero. Ya la borré la velocidad, pero la voy a escribir de nuevo aquí. Y bueno, además, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que ese punto de estancamiento, así por intuición, debería estar sobre el eje X, porque la velocidad del flujo uniforme no va a ser capaz de generar velocidades en otra dirección que no sea justamente paralelo al eje X, ¿cierto? Y la única parte de la velocidad en esta fuente que es paralela al eje X es justamente la que está sobre el eje X, ¿cierto? Entonces, tiene que estar en el medio. ¿Vale? Entonces en ese punto no va a haber un B sub R, ¿cierto? Un B sub θ. Solamente va a haber B sub R, que lo derivamos hace un ratito, es igual a U infinito coseno de θ más Q
sobre 2, ¿cierto? Usemos otra cosa que de hecho ya también lo encontramos por ahí. O sea, coseno de teta. Ya dijimos por inspección, detrás de este, voy a dibujarlo en verde, detrás de esta cuestión hay un eje coordenado, ¿cierto? Ahora mismo que estemos en coordenadas polares, igual hay un eje coordenado. Entonces, si yo sé que esta cuestión va a estar sobre el eje X, significa que en coordenadas polares el ángulo al cual vamos a encontrar ese punto tiene que ser igual a pi, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el teta se define desde el eje X positivo y se va hacia el eje X negativo, ¿cierto? Entonces el ángulo tiene que ser pi, y coseno de pi es igual a menos 1. Entonces este término de acá se me hace menos 1. Entonces me queda... Y además es que yo sé que es un punto de estancamiento, yo sé que toda esta cuestión tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, si rearmo el mono acá, básicamente eso es lo que queda. En el punto de estancamiento, básicamente tiene que estar en teta igual a pi, ¿ya? Y, bueno, si despejo me queda eso. Entonces voy a encontrar cuánto vale R. R es igual a Q sobre 2pi infinito. ¿Vale? Y de hecho, pensemos en esto. Imagínense el ejemplo clásico de que tenemos un río y hay algo que interrumpe el paso del río, ¿no? Si tienes un río, por ejemplo, que va en esta dirección, tienes algo que interrumpe el paso del río, ¿qué se debería generar adelante? Un punto de estancamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Esto da la impresión de que hay en alguna parte algo así como una pared, ¿ya? Algo así como una pared. Sabemos que todas las líneas de flujo pueden representar una pared porque no hay permeabilidad. Pero además estamos viendo de que debe haber alguna línea de flujo en alguna parte que genera un punto de estancamiento. Entonces, no solamente nos deja pasar el flujo, pero además genera un punto de estancamiento. Es un muy buen candidato para representar algo así como una pared, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Cuánto vale R? Ya, voy a usar los mismos números en ese ejemplo que les mostré en el computador hace un rato. Usaba Q igual a 5 y U infinito igual a 1. Creo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el radio, o sea, ¿y a qué me refiero con el radio? Va a ser esta distancia que tengo acá. Le voy a poner R sub E para decir que es un punto de estancamiento. Ese R sub E va a ser 5 sobre 2 pi. Perfecto. Entonces, el punto en donde se encuentra este punto de estancamiento desde el origen está a una distancia de 5 sobre 2 pi. ¿Okay? ¿Cuál es la línea de flujo que pasa por ahí? Nosotros sabemos que las líneas de flujo son curvas de nivel de la función corriente. Entonces, si reemplazamos este valor en nuestra función de curva en nuestra función de función corriente, vamos a encontrar la constante correspondiente a la línea que puede representar esa figura, ¿ya? Voy a sacar una foto de esta cuestión. ¿Ya? Y vamos viendo. Entonces voy a dejar solamente el dibujo como referencia. Sabemos que tenemos que estar en RE 5 sobre 2 pi. 5 sobre 2 pi. Ya sabemos que la función psi es igual a, eso lo diríamos hace un rato, es igual a u infinito r seno de teta más q sobre 2 pi teta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Que el punto de estancamiento
está en R igual a 5 sobre 2pi y en θ igual a pi, ¿cierto? Entonces, psi de 5 sobre 2pi, pi, ¿ya? Es igual a, ¿cuánto vale? Bueno, u infinito por R, que es 5 sobre 2pi, u infinito por 5 sobre 2pi, por seno de pi, que sabemos que es 0, más q sobre, q que era 5, sorry, 5 sobre 2pi por θ. θ es igual a pi. ¿Cierto? Súper. Entonces, bueno, seno de pi es igual a 0, por lo tanto todo este dimensiona a 0, este se me cancela con este, ¿y qué significa? Que en el punto de estancamiento, la función corriente vale 5 medios, o sea, 2,5. Por lo tanto, la línea de corriente, o sea, debe haber una línea corriente ahí que vale 2, donde la función vale 2,5, que pasa por el punto de estancamiento. Y veamos en el código que les mostré, justamente puse encima el valor de la función psi, ¿cierto? Y fíjense, aquí se ve en mi cursor, el 2,5 es justamente el número el que está por acá. O sea, ese punto en donde se cruzan, pareciera cruzarse perpendicularmente, que se cruzan perpendicularmente efectivamente, es un punto de estancamiento. Entonces por eso se le llama un cuerpo de Rankine. Uno puede como distinguir dos regiones, una región externa, que podría ser el río alrededor de este obstáculo, y una región interna que tiene sus líneas de flujo y todo lo que queráis, pero está como totalmente impermeabilizada de la región externa, y de hecho uno podría poner simplemente un cascarón negro ahí o algo que puede representar o puede estar representando simplemente un sol. Entonces tenemos una región externa que nos interesaría de forma de fluido, una región interna que es más bien un aparataje matemático para poder representar un cuerpo sólido. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros fuésemos capaces de tener un cuerpo de la geometría de ese 2,5, ¿ya? Y lo ponemos frente a un flujo que es incompresible y no viscoso, estas serían las líneas de flujo que veríamos por afuera, las que tenemos acá. Eso con respecto al cuerpo de Rankine. Y bueno, lo que vamos a seguir haciendo en la próxima cápsula va a ser un flujo alrededor de un cilindro, que es un poquito más interesante. Y nos vamos a ir moviendo hacia estudiar la sustentación de un avión usando estas técnicas. Así que con eso los dejo.